Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto o Street Fighter. Ahora voy a tomar esa frustración de saber ese hecho, embotellarlo todo por otras 2 semanas, y luego soltarlo en el cuerpo de algún pobre oponente desafortunado cuando finalmente pueda volver a pelear. Golpear cosas cuando se te permite hacerlo es un excelente manejo de la ira. Es por eso que solo he estado completamente loco una vez en los últimos 3 años. No sé qué tiene que ver esto con un descargo de responsabilidad. Solo sígueme la corriente, ¿de acuerdo? Capítulo 42, Azúcar y especias. Sentado en una sala de descanso en un laboratorio de alta tecnología en Brasil, Guile encontró tiempo para aprender algunas Z. Era una siesta muy necesaria, porque él y Chan Li habían estado haciendo llamadas por toda América del Sur tratando de encontrar un lugar adecuado para analizar lo que habían encontrado en el Amazonas. Eventualmente los llevó de regreso a Brasil. Más específicamente Sao Paulo, y el laboratorio más progresista que se especializó en estudiar fenómenos oscuros con el cuerpo humano. En otras palabras, trataron de desbloquear los secretos del uso del ki sin tomar parte en el arduo trabajo que realmente tomó para acceder a él. Así era la gente en el mundo. No era como si el ki fuera un gran secreto. Nadie había tratado nunca de ocultarlo, y el concepto para utilizarlo era simple. Como trabajo duro diligente, unidad y enfoque. Más de lo que la mayoría de la gente estaba dispuesta a ofrecer sin motivo alguno. El cuerpo y la mente necesitaban ser entrenados y lo suficientemente bien sincronizados para poder usarlos conscientemente. Los humanos sin entrenamiento también podían usar el ki, pero solo se manifestaba en momentos de intensos estallidos de adrenalina. Situaciones reales de vida o muerte. Era lo que permitía que las personas heridas por disparos siguieran librando batallas. La vieja historia contada 1.000.000 de veces de una mujer con su hijo atrapado debajo de un auto, y cómo pudo levantarlo para salvarlo, ki. Todos lo tenían, pero sin el entrenamiento adecuado, simplemente no podía usarse para las hazañas sobrehumanas que realizaban. Permanecería latente. Y este laboratorio fue uno de los lugares que intentó descubrir una manera para que las personas simplemente aprovecharan esa energía. ¡Qué broma! Habría sido divertido si no lo enojara tanto solo por principio, la idea de que la capacidad a la que la gente había luchado por acceder durante milenios se convertiría en nada más especial que un apéndice, algo que simplemente tendrías pero nadie sabía para qué servía. Había una razón por la que solo los luchadores que desarrollaron sus habilidades físicas al máximo podían utilizar ki, o chi, o en el caso de Naruto, chakra. Como quisieras llamarlo, el razonamiento era el mismo. Cuando las manos desnudas no eran lo suficientemente buenas, cuando había una razón para ir más allá de lo que los humanos podían hacer normalmente, cuando querías romper los límites y realmente deseabas trabajar para lograrlo, entonces y solo entonces estaba el poder disponible. A usted. Una patada en la pata de la silla en la que estaba sentado despertó a Guile y su cabeza se levantó de la mesa para mirar al lado donde Chan Li estaba parada con una sonrisa traviesa en su rostro. La maldita mujer podría haber mostrado al menos cierto disgusto al tener que despertarlo. Pensé que se suponía que los pilotos debían estar alerta y todo ese jazz. Chan Li dijo mientras se sentaba frente a él en la mesa pequeña, parece que soy yo quien hace todo el trabajo del detective aquí, pero supongo que ese es mi trabajo después de todo. Guile cruzó sus musculosos brazos sobre la mesa y se chupó los dientes con indignación. Sí, bueno, no sé si te has dado cuenta, pero a ellos realmente no les gustan los estadounidenses aquí a mí, al menos podría admitir 1 o 2 defectos propios, te ayuda que ni siquiera seas de este hemisferio, y sabes, el hecho de ser mujer y ser bonita tampoco duele. Me siento halagado, pero aún eres un hombre casado, así que será mejor que te cuides. Chan Li dijo arrastrando las palabras, poniendo su mejilla en su mano mientras colocaba su codo en la superficie frente a ella. De cualquier manera, deberías escuchar algo de lo que estas personas están hablando aquí. Así que estaba suponiendo que esta gente había sido capaz de pensar en algo acerca de los cuerpos que su propia gente no había hecho. ¿Comillas que tienes? Chan Li colocó un papel sobre la mesa con un diagrama del cuerpo humano. Está bien. Entonces, en todos sus años de hacer esto, la tecnología finalmente es lo suficientemente buena y en los últimos 20 años están descubriendo todas estas cosas que muchos de nosotros ya sabíamos que era cierto. La mirada en el rostro de Guile le pedía que explicara, está bien, aquellos de nosotros que realmente estudiamos los efectos de este tipo de cosas. Como, por ejemplo, el cuerpo humano tiene 361 puntos de acupuntura, puntos de presión, ya sabes. Guile asintió, pero se rascó la parte superior de su cabeza plana. Sí. No sabía que había 361 de ellos,
Pero sé sobre los puntos de presión. Todo ese mito de las artes marciales chinas y todo eso. Algunas personas llamarían a cualquier cosa un mito, incluso después de ver todo lo que habían visto. Chan Li había visto personalmente a Gen paralizar el brazo de un hombre de por vida con 9 golpes en lugares específicos de la extremidad. Con un movimiento de cabeza, la joven detective de Interpol continuó, lo que sea. De todos modos, las personas ajenas a las artes marciales sensibles al ki ahora se están dando cuenta de que estos son más que puntos sensibles en el cuerpo. Son los lugares donde el ki está exudado desde adentro. ¿Comida sí? Llegar a eso sí esperas. Chan Li respondió mordazmente a la impaciencia de Guile, te dije eso para decirte esto. ¿Recuerdas esos cuerpos que encontramos? Cada uno de ellos parecía como si algo hubiera estallado o explotado o algo así. ¿Cómo podría olvidar? Es cierto que había visto cosas peores antes. También olía peor. Pero aún así era algo que no olvidabas tan fácilmente. Comillas que hay de ellos descubrir cuál había sido el trato con ellos fue la única razón por la que se quedaron en Brasil, para empezar. Tenían cosas más importantes que necesitaban seguir, pero no podían dejar algo así como un cabo suelto sin atar, comillas que los mato. En lugar de decir nada, Chan Li colocó fotos de los cuerpos sobre la mesa. Uno con los brazos volados, otro con el pecho abierto, el último con la cabeza volada. Silenciosamente tocó cada una de las imágenes y luego tocó los lugares correspondientes en el gráfico de puntos de presión. La intención no pasó desapercibida para Guile, comillas ¿estás diciendo que su propio ki los hizo estallar? La autopsia mostró que todos los puntos de presión en sus cuerpos estaban hinchados y dañados, como si los cuerpos no estuvieran acostumbrados a provocar ningún periodo de ki. Chan Li continuó explicando, algo los obligó a salir. Había una sustancia química desconocida en sus sistemas y ese podría haber sido el catalizador. ¿Comillas algún tipo de droga? Estos tipos son conejillos de indias para algún tipo de arma. Chan Li simplemente se encogió de hombros en respuesta a la pregunta, algo así. Y no me gusta lo que eso significa. No creo que sea un arma biológica directa, o que se suponga que lo sea de todos modos. ¿Quién hizo esto? También secuestró luchadores con acceso aquí para que pudieran averiguar algo sobre el proceso. Creo que es algo más profundo que una simple bioarma. No es realmente un arma biológica de todos modos. Y le dijo, si lo fuera, probablemente lo habríamos contraído, y todo en ese claro lo habría hecho. Aparte de unos pocos animales que probablemente también eran conejillos de indias, nada más en el bosque estaba infectado. Su naturaleza era diferente de cualquier otra arma que hubieran visto antes. Como algo que potencialmente podría permitir que otros utilicen libremente el ki sin tener que someterse al trabajo necesario para acceder a él. Eso podría ser catastrófico. Pero claramente no era lo único malo. Esto era un problema, porque incluso si esa parte nunca llegaba a buen término, si esa era la intención, sin darle a la gente el uso de ki, todavía era un arma mortal. Pero esto en serio no era el modus operandi de Sadaloo. Era demasiado indirecto. Y establecer a una persona como el Señor Supremo del mundo entero no parecía ser el final del juego aquí. Así que había alguien o algo más tirando basura clandestinamente a expensas del mundo. Maravilloso. XXX. India, presa Sin. El interior de la base de la presa era mucho más pacífico que el exterior, al menos hasta donde Ibuki podía decir. Era positivamente enorme, y ella solo estaba en el interior del nivel superior. Realmente esperaba no tener que viajar hasta los niveles inferiores para llegar a donde tenía que estar, pero no era como si hubiera un tanque adentro disparándole, así que incluso si lo hiciera estaría bien. Hubo algunas cámaras de armas automáticas, pero esas eran bastante fáciles de evitar para un ninja experto en tecnología. Los empleados adentro vestían de manera diferente a los empleados afuera por lo que había visto. La mayoría de las personas en el interior vestían gruesos trajes blancos que parecían materiales peligrosos, con visores sobre sus rostros para protegerlos de lo que sea que estuvieran haciendo. Cosas científicas, porque de la charla que recogió mientras se escabullía por el porro no podía entender los términos técnicos que se usaban. Sin embargo, tenía sentido que todo este lugar fuera solo un gran laboratorio de ciencias cuando se tomó el tiempo para pensar en ello. Los experimentos y las pruebas requerían mucha energía para ejecutarse, y dónde mejor que una represa hidroeléctrica para establecer una instalación secreta para tal cosa. No era como si tuvieran escasez de la energía necesaria entonces. Sin embargo, todo el alboroto que Naruto y Batsu estaban haciendo afuera estaba funcionando a la perfección para su misión furtiva.
La mayoría de los científicos se amontonaban alrededor de cualquier transmisión de vídeo al exterior que pudieran encontrar para ver a los dos niños pelear contra un tanque. Al menos todos dijeron que era un tanque. No tenía neumáticos como un tanque, pero el arma principal ciertamente se veía y sonaba como tal. ¿Realmente necesitaba encontrar la sala de control principal y sabotearla rápidamente? No. Y la habitación con toda la pared más cercana a ella compuesta de vidrio para ver el interior parecía una buena opción, especialmente debido al hecho de que había una tonelada de servidores informáticos masivos adentro y suficientes monitores supervisando cada otra habitación de importancia concebible en la presa, incluidos primeros planos de las propias compuertas cerradas. Ejem. ¿Qué? ¿Alguien la atrapó? Mierda, ella no alertó a nadie de que estaba allí. Ninguna cámara la captó, nadie la vio, ningún sensor de movimiento la atrapó. ¿Qué demonios? Una mujer con el pelo largo y rojo recogido en una sola trenza que le caía por la espalda miraba fijamente un trozo de pared de hormigón aparentemente normal dentro de la presa mal iluminada. Ella era la única persona que Ibuki había visto hasta ahora que no usaba uno de esos ridículos trajes blancos que verías en una cuarentena, sino que usaba un traje bastante genial. Mirar el escote expuesto de la mujer le dio un poco de envidia de los senos, y eso era decir algo porque ella misma no se quedaba atrás en ese departamento. «Puedo verte», la mujer del traje dijo, señalando el modesto trozo de pared que había estado mirando durante unos momentos. «En serio. Agáchate. Te estás avergonzando». La plantilla estaba arriba, por lo que Ibuki se dejó caer de la pared, sosteniendo una sábana de camuflaje que tiró rápidamente ahora que era inútil para ella. «Podrías verme. A menos que tengas ojos de rayos X, señora, realmente me interesaría saber cómo me delató. No dejé huellas ni rastros en ningún lugar de este lugar», dijo con la mascarilla sobre la nariz y la boca. La mujer elegantemente vestida tocó sus anteojos de sol ámbar y sonrió. «Estos hacen más que hacerme lucir bien. Puedo encontrar personas con cantidades extraordinarias de ki. Comparado con los científicos y soldados que trabajan aquí, bien podría ser un faro en el costas de Men». Ibuki se quedó mirándola sin comprender durante varios segundos antes de inclinar la cabeza confundida. Que la mujer solo suspiró y sacudió la cabeza mientras se sostenía la sien. «Espera, ¿quién eres de todos modos?» «No importa. No importa. ¿Por qué todavía vas a recibir una paliza por entrar sin autorización, cariño?» Sin previo aviso, la mujer corrió hacia adelante rápidamente con la electricidad crepitando alrededor de sus manos enguantadas. Thunderknuckle Ibuki saltó de la pared detrás de ella y volteó sobre la cabeza de la mujer, aterrizando detrás de ella en cuclillas mientras el intento de golpe atravesaba la pared de concreto como si alguien lo hubiera golpeado con un mazo. «Guau», Ibuki dijo al ver el ataque inicial de su adversario, «golpeaste fuerte para una anciana. Realmente fuerte». Era un testimonio del temperamento equilibrado de la fachada profesional de dicha anciana, porque en su mente tenía visiones de romperle el cuello a Ibuki en ese momento. Debería. Es en lo que hemos estado trabajando. ¿Quién era ese cachorro de niña que llamaba a una anciana? Solo tenía 30 años, por el amor de Dios, ahora que quiere un ninja con nuestro trabajo. Oh, su trabajo. Hablando de eso, dado que su tapadera se descubrió de todos modos, Ibuki no tenía motivos para tratar de mantener las cosas discretas por más tiempo, por lo que desplegó un Fuuma Shuriken muy grande que de alguna manera había introducido de contrabando sin que obstaculizara sus acciones en absoluto y arrojó él. No a la dama que la desafió, sino a la pared de vidrio que se hizo añicos una vez que el arma golpeó el vidrio y lo atravesó, apuñalando la pantalla de una computadora en la parte trasera de la habitación y alertando a los desventurados trabajadores adentro. «Señorita Viper, ¿qué está pasando?» En uno de ellos gritó en estado de shock. Ibuki le sonrió a Viper debajo de su máscara facial mientras Viper se ajustaba los guantes en las manos. «¿Cómo se ve? La brecha de seguridad no se limita a solo afuera con esos chicos. Ahora apártate o simplemente obtendrás herir». Lo que sea que la chica ninja quería estaba en esa habitación. No fue necesario que se lo dijeran 2 veces y todos corrieron a través de la pared de vidrio rota mientras Ibuki desaparecía más allá de ellos y fuera de la vista de Viper con su técnica de velocidad de producción de imágenes secundarias Kazumi Gake. Reapareciendo justo enfrente de la consola que albergaba las pantallas que tenían vistas de cámara de las compuertas, Ibuki se encontró dudando. «Espera, ¿cuál de estas las abre?» Patada ardiente desde atrás, Ibuki tuvo que agacharse y rodar hacia un lado para no verse clavada en la parte posterior de la cabeza por una patada giratoria de Viper, completa con una explosión de fuego de sus botas.
La patada falló y Viper aterrizó ágilmente en el panel de control, sus pies no tocaron un solo interruptor o botón mientras se echaba el cabello hacia atrás con aire de suficiencia. Cuidado, no presiones el botón de autodestrucción. Nunca lo lograrás en tiempo. El ojo de Ibuki se contrajo ante el pensamiento que había hecho en broma antes de volver a morderla. Realmente no pensó que el lugar tendría un botón de autodestrucción. Lo tendré en cuenta. Pero en serio, ¿fuego y electricidad? ¿Quién podría usar ambos simultáneamente? En algún lugar de la ciudad de Aura, un enojado Sasuke estornudó sin razón alguna, lo que lo enfureció aún más. Viper saltó en el aire con una voltereta frontal y el fuego comenzó a acumularse a sus pies. Ibuki se deslizó rápidamente por el suelo resbaladizo para evitar lo que habría sido un fuerte pisotón. Al aterrizar, corrió tras Ibuki en su persecución, cerrando la brecha entre ellos más rápido de lo que este último había anticipado. Extendiendo una mano para engancharla a la pata de una mesa atornillada, Ibuki giró alrededor de ella en un giro brusco y se disparó hacia atrás en la dirección opuesta debajo de la mesa misma. Al final, Ibuki se había ido. Viper miró debajo para ver que Ibuki se había detenido a la mitad del camino esperando que ella mirara para poder arrojarle un kunai a la cabeza. Se perdió cuando Viper levantó la cabeza, pero cuando miró hacia abajo de nuevo, Ibuki se había ido. ¿Qué diablos? Mirando hacia arriba, vio a Ibuki cayendo del cielo y colocó sus manos debajo de la parte superior de la mesa, ejerciendo una gran cantidad de su esfuerzo y el esfuerzo de su traje para arrancar la mesa de metal atornillada del suelo en un extremo y bloquear el serie de patadas de bicicleta que caen de la kunoichi descalza. Ibuki rebotó y aterrizó en el suelo justo enfrente de ella, pero se movió cuando escuchó que los pernos del otro extremo se arrancaban, lo que provocó que la mesa volcara por completo con un ruido aplastante de metal golpeando el suelo. Luego se encontró con una serie de puños volando en su dirección con electricidad crepitando en los nudillos, y desde ese momento en adelante se comprometió a nunca ser golpeada con esos puños ni una sola vez. Una patada voladora de represalia golpeó a Viper en el pecho, pero se detuvo un golpe posterior de seguimiento. Las tres largas colas de moño de Ibuki en las que mantenía su cabello fueron agarradas con una mano y se usaron para tirar de su cabeza hacia atrás para que Viper pudiera darle un codazo hacia abajo en su pecho que la dejó caer al suelo. ¡Ga! Pelea tan sucio. Ibuki pensó para sí misma, parpadeando para contener las lágrimas mientras su mano presionaba con fuerza el área de su pecho, irónico considerando que soy un ninja, pero... Ella rodó hacia un lado antes de que un puñetazo que atravesó el suelo pudiera hacer lo mismo en su cráneo y un barrido secundario de Viper falló cuando Ibuki volvió a tomar distancia. Saltó hacia atrás en el aire, lanzando 3 kunai a Viper, quien los pateó con la suela de una de sus botas. ¿No te aplasté el esternón con ese codo? Quizás seas una prueba decente para este traje. Dijo mientras ajustaba su corbata alrededor de su cuello. Es un traje muy bonito. Ibuki dijo, en parte siendo honesta, en parte burlándose de su enemigo mortal. Si tan solo supiera lo mucho que la había lastimado ese golpe, habría estado apresurándola en ese mismo momento. De verdad, muy sexy mantener esos botones desabrochados con el cuello abotonado. Me gusta ese toque. No es lo que quise decir, pero aceptaré ese cumplido. Viper dijo antes de lanzarse en el aire a través del mecanismo en las botas de su traje. Su intento de pisotear a Ibuki con un Burning Kick falló cuando Ibuki esquivó y dejó una imagen secundaria en su lugar con Kazumi Gake. Una vez más, Ibuki fue a por la consola de las compuertas antes de que Viper girara un dial en sus guantes y golpeara el suelo, martillo sísmico. Debajo de Ibuki, el suelo instantáneamente se rompió e hizo estallar a Ibuki contra una pared. Satisfecha por el desempeño del traje contra un luchador que tenía un control competente de su ki, Crimson Viper se ajustó los guantes nuevamente y se abalanzó rápidamente sobre Ibuki para acabar con ella con un golpe relámpago, Thunder Knuckle. Ibuki había escondido su mano derecha debajo de su muslo para ocultar el hecho de que estaba concentrada. Las gafas de Viper podrían haberle dicho si alguien tenía un uso libre de su ki y trabajaba para desarrollarlo, pero ahí era donde terminaba la ventaja táctica. No podía ver si alguien lo estaba construyendo en preparación para una mudanza. En el momento en que su puño atacó a Ibuki, ella estaba lista para contraatacar golpeando con su puño cubierto de energía azul crepitante. El estancamiento de la energía no resultó en un enfrentamiento, ya que Ibuki inmediatamente giró y colocó su codo justo en el pecho de Crimson Viper. Realmente pongamos a prueba este traje. Yoroitoshi, Armor Piercer. Usando su codo opuesto como un punto más enfocado para liberar su ki, el ataque de Ibuki hizo volar a Viper directamente hacia la consola de compuertas.
dándole un recibo por el ataque anterior que la estrelló contra una pared. Viper golpeó las pantallas de la computadora y aterrizó en la consola, presionando quién sabe cuántos interruptores y botones. Maldita sea, no estaba atento. Se podía escuchar un ruido retumbante a través de la presa que sonaba como si viniera de los niveles inferiores e Ibuki se encogió. ¿O no? Esa no fue la secuencia de autodestrucción, ¿verdad? Ella preguntó con miedo. Nadie la dejaría pasar por alto por llamar luditas a Naruto y Batsu y luego explotar accidentalmente porque no sabía qué botón era qué. Control de inundaciones. Viper logró salir, esforzándose por hablar mientras sostenía su cuerpo. El traje fue diseñado para imitar la habilidad de los usuarios de Ki, pero no fue diseñado para resistir los ataques de los usuarios de Ki, por lo que aumentó su velocidad lo suficiente como para seguir y superar a las personas con la velocidad de Ibuki a veces. Bien podría haber recibido ese ataque con uno de los chalecos que uno de los guardias de afuera usaba para protegerse. Sin embargo, era mejor que recibir el ataque sin él, razón por la cual la sangre aún no había comenzado a gotear de su boca debido a una lesión interna catastrófica. Era mejor de lo que podría haber sido de otra manera. Ibuki no dijo nada al respecto, pero el hecho de que se haya mantenido mayormente funcional después de tomar la mitad comercial de su finalizador Yoritoshi fue bastante notable. Si hubiera sido capaz de usar ambos ataques en la combinación, el primero para suavizar el punto inicial de apuntar y el segundo como el tiro mortal, definitivamente habría hecho exactamente eso y la habría matado. En cambio, sacrificó la primera parte del ataque para detener el Thunderknuckle de manera segura. Aún así, abrió las compuertas. Eso fue bueno, ¿verdad? ¡Hurra! ¿Hora de irse? Sin embargo, ese estruendo no parecía conducir a buenos tiempos unánimes. Así que, dijo Ibuki, balanceándose incómodamente sobre las puntas de sus pies antes de salir corriendo para salir y ver lo que había hecho, adiós. Viper no pudo bloquear el suspiro que salió de sus labios a pesar de lo mucho que le dolieron las costillas y los pulmones bastante dañados porque acababa de perder contra esa chica. El traje necesita más pruebas contra enemigos adecuados, pensó para sí misma antes de que ella comenzara a alejarse cojeando hacia un vehículo de escape en la parte superior. XXX. Momentos antes, fuera de la presa. ¿Aún quieres pelear contra un tanque? Un fuerte Batsu preguntó sarcásticamente cuando él y Naruto encontraron un afloramiento rocoso en el que ningún tanque podía entrar y moverse, incluso el tanque altamente móvil que los perseguía actualmente. Por lo tanto, el tanque decidió simplemente retroceder y bombardear su posición con fuego de armas pesadas, y el fuego de las ametralladoras se usó en cualquier intento de los clones de Naruto para tratar de desviar su atención. ¿Cómo te está yendo, idiota? A pesar del tentador destino de Naruto antes, él también lo había hecho. Sin embargo, se olvidó rápidamente de esa parte, ya que Naruto claramente lo había hecho a cambio de retroceder a una posición algo fortificada, léase, encogiéndose de miedo por sus vidas. Cállate. Derribé un helicóptero de ataque blindado con mis propias manos, así que pensé que teníamos una oportunidad. Naruto respondió, gritando por encima del rugido del fuego del tanque, los dos podemos vencer a un tanque normal cualquier día por nosotros mismos. Pero maldita sea, esa cosa es rápida. Es como un tanque del futuro. Un tanque del futuro. Definitivamente no era normal. Los tanques no deberían haber podido moverse exactamente en direcciones opuestas con solo un segundo para girar. Los tanques no deberían haber tenido tantas ordenanzas como para dispararles con el arma principal durante 45 minutos seguidos. Los tanques no deberían haber sido capaces de tomar un Super Bread Cannon cargado con lluvia quemarropa desde la parte superior. Usa esa cabeza para algo más que almacenar rocas en la cavidad vacía donde debería estar tu cerebro. Idea un plan, Batsu dijo, golpeándolo en la nuca, lo haces todo el tiempo. Estoy bastante seguro de que un montón de tipos con los que peleamos en el pasado te habrían matado si no hubieras podido. Soy siempre yo, Batsu. ¿Por qué diablos siempre tengo que pensar en los planes? Nunca les he mentido, idiotas, y dicho que era inteligente. Soy muy bueno improvisando, sí, pero no soy Napoleón, así que ¿por qué siempre tengo que sacar algo de mi trasero para ganar en momentos como este? Naruto respondió, hazlo tú. ¿O tener sexo de rutina está matando tu pequeña cantidad de células cerebrales o algo así? Celoso. Incluso entonces Batsu tuvo que detenerse y oler las rosas disparándole a su amigo. El arma pesada de ese tanque ni siquiera les estaba disparando proyectiles. Era más como Ki o algo así.
Una gran explosión de ki que los rompería en pedazos si fueran golpeados con él. Tal vez el sexo de rutina haría que tu pequeña cantidad de células cerebrales circularan ideas útiles además de comer y hacer estallar cosas. Sin embargo, explotar cosas era algo que necesitaban en este momento. Muérdeme. No sé cómo detener un tanque. Destruir sus orugas es lo único que sé que funcionará para empezar, y si no te has dado cuenta. Dijo Naruto, señalando el mismo tanque con el único orbe rodante en la parte inferior que le permitía moverse con total libertad y bajo demanda. No hay huellas en esta cosa. Batsu golpeó su palma mientras otro disparo sacudía el paisaje. Ojalá pudiéramos abrir esa cosa como una lata de tomate si no fuera un suicidio salir. ¿Estás seguro de que no puedes Rasengan o algo así? Dijiste le arrancó la cola a un helicóptero como una piñata antes. Este es un tanque de la era espacial. Naruto señaló con venganza. Es un poco más grueso. Prueba mucho más grueso. Como lo suficientemente grueso como para comerse un super cañón de aliento cargado con Kyuubi desde la parte superior sin detenerse. Sin embargo, tuvo que preguntarse, comillas, qué tan duradera podría ser realmente esa bola. La cubrieron lo suficiente como para que tuvieras que ser un topo para dispararle, así que tiene que ser un poco vulnerable, ¿verdad? Simplemente dio la vuelta o explotó cualquier trampa que hubieran tenido suficiente minuto de distancia para colocar rápidamente mientras huían de ella, por lo que estaba fuera de discusión. En serio, ese cañón no estaba disparando proyectiles o, de lo contrario, ya se habrían agotado con la cantidad de disparos, y cada disparo salió del mismo color que el orbe debajo de la parte inferior del casco del tanque. El orbe brillaba debajo del tanque incluso ahora, haciéndolo parecer casi un ovni en la oscuridad, especialmente como el casco en sí levitaba de 3 a 4 pies del suelo. Para decirlo sin rodeos, no parecía que la cosa más estable del mundo estuviera allí debajo. Y la mente de Naruto corría para encender la bombilla que acababa de encenderse en su cerebro. Batsu, estoy a punto de hacer algo realmente estúpido. Cuando lo haga, necesito que golpees esta cosa con tu mejor tiro que puedas dar sin acercarte. Pero por el bien de Kami, simplemente no te pierdas. Comillas, ¿en serio no vas a? Comenzó a decir antes de que Naruto asintiera sombríamente, cortando su pregunta con una respuesta, oh, no fallaré. Pero estás. Antes de que pudiera terminar la última oración, Naruto saltó del área rocosa en la que se habían estado escondiendo y corrió hacia el tanque, ¿claro? No importa. Con eso, simplemente saltó sobre la roca más alta que pudo encontrar y comenzó a canalizar su ira cruda en energía mejorada, bañando su cuerpo en un ardiente amarillo anaranjado. Con la técnica Burning Vigor activada, concentró toneladas de ki en las manos para preparar su movimiento más fuerte. Comillas, Tahu Ukage Bunshin no Jutsu, múltiple Shadow Clone Jutsu. La escena al aire libre era como algo sacado de una película de guerra de la vieja escuela, con cientos de Naruto cargando directamente hacia adelante gritando al tanque que les disparó todo lo que tenía. El operador del arma, el conductor y el resto de la tripulación del tanque debieron haberse cagado en los pantalones al verlo. Finalmente, el propio Naruto logró superar la anarquía de las balas y las explosiones con el uso gratuito de Kawarimi no Jutsu y clones dispuestos a sustituirlo. Sin dudarlo un segundo, Naruto se deslizó debajo del tanque que se había levantado ligeramente del suelo a través de la parte de abajo que le permitía una movilidad liviana de 360 grados para detenerse en un centavo. La apuesta de Naruto había valido la pena por el momento, ya que se pegó a la parte inferior del casco. Tuvo que ser atropellado por el orbe directamente para ser aplastado, pero aún así, la parte inferior del casco era tan dura como el resto del exterior. Y el orbe estaba bien sujeto, la mitad dentro del tanque, la mitad debajo, lo que permitía que el vehículo rodara sin ser una monstruosidad engorrosa. Maldita sea, esta cosa está caliente. Pegando su espalda a la parte inferior del tanque con chakra, Naruto miró sus manos y respiró hondo antes de aprovechar algo del chakra del Kyuubi. Solo lo suficiente para que pudiera hacer que esto funcionara mejor de lo que hubiera sido de otra manera. Comillas, Chou y Kitayou, super cañón de aliento de su boca. Naruto disparó una enorme cantidad de chakra azul y rojo que hizo más que cavar una zanja brutal en el suelo debajo de su cara mientras el tanque seguía moviéndose. También se las arregló para hacer su mejor impresión de hidráulica y empujó la parte delantera del tanque en el aire, lo suficientemente alto durante el tiempo suficiente para proporcionarle a Batsu la vista más clara del orbe que cualquiera de ellos había tenido en todo el día. Incluso la vista de cerca de Naruto no era tan buena debido a lo brillante que era. No podía mirarlo sin lastimarse los ojos. Era un orbe blanco y negro que brillaba con un azul pálido que parecía un símbolo de Yin y Yang,
que irradiaba suficiente poder como para mantener las más mínimas motas de suciedad y mugre fuera de él, haciéndolo lucir grande, brillante y prístino. No hace falta decir que no había ninguna posibilidad en el infierno de que alguien pudiera haber pasado por alto esa gran baliza intermitente. Y Batsu no lo hizo. Neketsu Zenkai Kyaidan, super bala ardiente de tripas. Un furioso ki naranja del tamaño de la mitad del cuerpo de Batsu salió disparado de sus manos en el momento en que vio el primer círculo interior de la cosa Yin Yang debajo del tanque, y cubrió la distancia necesaria como un cohete antes de estallar justo en el blanco. La explosión resultante fue el espectáculo de luces más increíble de fuego blanco y negro antinatural que jamás había visto, elevándose 15 metros en el aire y en diámetro y llevándose consigo incluso a los clones que no fueron atrapados en el Big Bang. Con los brazos caídos inútilmente a un lado, Batsu se quedó boquiabierto ante la vista de la que no podía apartar los ojos hasta que la explosión se calmó. ¡Qué explosión tan extraña! Y una vez que lo hizo, se dio cuenta de que su amigo personal cercano durante muchos años, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, en la paz y griega, no tan paz, había estado extremadamente cerca de esa explosión. Naruto Batsu gritó, saltando de su roca para correr hacia el sitio de la zona cero donde podría comenzar a buscarlo y finalmente encontró a un Naruto ennegrecido y cubierto de hollín despierto y mirando hacia el cielo desde su espalda. ¡Oh hombre Naruto! Todo lo que Naruto hizo fue toser una vez, sin apartar los ojos de la luna recién expuesta en el cielo. Batsu se apresuró hacia él y lo sentó, sacudiendo la mugre negra de Naruto antes de darse cuenta de que era inútil y darle un descanso. Una buena ducha de 1 hora o varias con jabón industrial se encargaría de eso. Las cosas estuvieron en silencio por un momento antes de que Batsu no pudiera soportar no deleitarse con su victoria por más tiempo. Eso fue jodidamente increíble. ¿Viste eso? Y así, los ojos de Naruto se iluminaron y no pudo evitar unirse. ¿Lo ves? Casi Memeto se dejó caer de inmediato y corrió hacia él cuando vio a Batsu cargando una gran Super Guts Bullet naranja, pero incluso la capa de chakra no podía dejarlo escapar de una explosión como esa. Pensé que estaba sordo hasta ahora. No puedes quedarte sordo permanentemente conmigo aquí, idiota. Kyuubi intervino de la nada. Ambos acaban de vaporizar un grupo de tanques de personas y quemaron 1/4 de milla de tierra, por cierto. Es una manera de reventar su cereza en el primero. Felicidades. ¿Qué pasaba con esa llama? Batsu preguntó, sacudiendo la cabeza mientras comenzaba a caminar de un lado a otro. Fuego blanco y negro. ¿Alguna vez has visto eso antes? Una vez, Naruto pensó ociosamente antes de levantarse del suelo. Oh, desearía tener una foto de eso. 3 cosas de las que desearía tener una foto: el Budokan Hall siendo demolido, lo que sea que Sasuke y yo hicimos para hacer ese cráter en el templo de artes marciales en Tailandia, y esa explosión. Quiero decir. Dejó de hablar cuando se dio cuenta de que el rugido del eco de la explosión aún no había rescindido. A menos que no fuera un eco de explosión, ¿qué es eso? Su celebración mutua de lo genial que acababa de ser terminó siendo interrumpida. Ambos giraron en dirección a la presa y luego desearon no haberlo hecho antes de correr lo más rápido que pudieron en la otra dirección. Terreno alto, terreno alto, terreno alto. A la mierda, sube a un árbol. La razón es que una ola gigantesca de agua dulce que se había retenido detrás de una presa había salido demasiado rápido para el área inmediata. Hasta 2 millas fuera de la represa terminarían inundadas como resultado de que las compuertas se abrieran todas a la vez, que en realidad eran solo 2 millas de las 3 que comprendían la tierra que Sin se había apoderado de la privacidad de todos modos, así que absolutamente nada estaba realmente allí. A excepción de Naruto, Batsu voló segmentos de un tanque de alta tecnología y aproximadamente 150 soldados que habían mantenido el resto del área cerrada mientras su tanque experimental de alta tecnología intentaba asesinar a sus intrusos adolescentes. Trepar a un árbol fue una buena idea para empezar. Desafortunadamente, galones y galones de agua que golpean el tronco del árbol equivocado podrían derribarlo, y eso fue lo que le sucedió a ellos. El peor viaje en troncos de todos los tiempos. XXX. Mientras tanto, ciudad de Aura, Japón, mansión personal de Karin. Juri luchó de una manera que ninguno de ellos había visto antes. Es cierto que Chun-Li peleó con un estilo muy pesado, pero esa era su preferencia personal. Las patadas funcionaron mejor para ella que usar sus manos cuando se trataba de generar un impacto devastador en la mayoría de sus ataques porque, bueno, todo lo que tenías que hacer era echar un vistazo a las cosas para ver por qué. Eso era como preguntar por qué un martillo era bueno para romper cosas.
Para comparar, Juri simplemente no golpeó, en absoluto. Periodo. Si peleara con las manos atadas a la espalda, todo lo demás que había ocurrido en la pelea habría sucedido como ya lo había hecho. Ninguna de las chicas habría podido justificar que algo fuera diferente. Lo que hizo que fuera más doloroso cuando Sakura se despertó acostada sobre fríos ladrillos adornados afuera junto a un agujero en la ventana salediza de abajo. Que Sakura se empujó lentamente a sí misma a pesar del dolor punzante en su cuerpo. Definitivamente magullada y maltratada, comenzó a ponerse de pie y sacarse fragmentos de vidrio de su brazo izquierdo, que pasó mirando hacia la luna mientras trataba de recuperar su orientación. Ah, y justo como una computadora que se reinicia ahora, recordó. Se puso un poco demasiado entusiasta al buscar un Sunpukyaku para tratar de maniobrar a Juri en una trampa de un movimiento de Kammi y terminó pagando por ello. Pero, ¿fue noqueada por lo que pasó? ¡Oh Dios! Sin embargo, todavía podía escuchar cómo las cosas se aniquilaban por dentro y se levantó para tratar de volver a unirse a la pelea en cuestión de la que había sido eliminada previamente. No era como si hubieran estado ganando necesariamente cuando ella hizo ese movimiento, por eso se arriesgó solo para tratar de darle a uno de sus amigos una oportunidad abierta. Ni siquiera recordaba haber visto lo que la golpeó. Solo mucho morado o rosa. Ella no recordaba exactamente. Levantándose y corriendo de regreso a la mansión, pasó por varias de las habitaciones más grandes de ese piso, viendo muchos cuerpos inmóviles en el vestíbulo principal. La escalera principal de arriba había sido devastada. La barandilla ornamentada se había roto por completo y muchas de las escaleras se habían roto. Ni siquiera hablando de la pared al lado. Sakura se quitó la manga de un brazo de su maltrecho uniforme y la usó para atar temporalmente un corte del vidrio que le había lastimado el brazo. La sala de estar, el atrio, el salón de la planta baja, todo parecía haber sido atravesado por un conductor de montacargas borracho, incluidas las paredes. Por suerte, tenía docenas de habitaciones más de donde venían esas. Hablando del salón de la planta baja, justo afuera de la habitación justo al lado de la puerta para entrar, Sakura se detuvo cuando Karin voló a través de ellos y golpeó la pared en el lado opuesto del pasillo con un crujido junto con el agujero de su cuerpo hecho en el que era 5 veces su tamaño. Karin gimió, sosteniendo un bulto en su cabeza que estaba sangrando por un lado de su cara. Al igual que Sakura, su propio uniforme rojo fue cortado y destrozado. Su corbata de bola azul debajo del cuello de su camisa estaba completamente desabrochada y colgando. Me temo, dijo al notar la presencia de Sakura. No hemos avanzado mucho en derrotar a Julián. Ayúdame a levantar a Sakura-san. Sakura hizo lo que le había pedido y temió que necesitaría ayuda para caminar, pero Karin no lo hizo ya que ambos entraron al salón donde normalmente se sentaban y pasaban tiempo cuando alguien había estado en la casa de Karin lejos de casa. Kammi no se veía más prístina que ellos dos. Su sombrero había sido descartado en algún momento de la batalla, y su cabello había sido sacado a la fuerza de sus habituales trenzas gemelas, pero ella todavía estaba de pie y luchando a diferencia de los dos que habían sido eliminados de la pelea en intervalos separados. Sin embargo, a diferencia de ellos, Kammi no podía darse el lujo de tomar 5. Si derribaba a Juri repetidamente y declaraba expresamente que la asesinaría en la primera oportunidad que se le diera. Sacando un cuchillo de una de sus botas, Kammi se lo arrojó directamente a Juri, pero golpeó nada más que un pilar en la habitación cuando pasó junto a ella. Linda. Dijo antes de saltar hacia adelante con una floritura giratoria que terminó en una patada en el talón. Kammi lo evitó y el piso terminó aplastado bajo la fuerza del ataque puntiagudo de Juri. Tu pequeño amigo ninja te dio eso para enseñarte cómo matar mejor para él. Ir de un maestro a otro, supongo. Patético. Yo no mato por nadie. Kammi gritó de vuelta, comenzando a perder los estribos. Juri seguía refiriéndose a ella desagradablemente como una muñeca que funciona mal, una verdugo sin emociones, la prostituta asesina de Bison o cualquier otro número de nombres desagradables. Ni siquiera recuerdo lo que hice en ese entonces. No he matado desde la primera vez vino aquí. ¿Crees que un año de ser una niña buena solo hace borrón y cuenta nueva? Juri dijo con una risa burlona antes de que su mirada se volviera absolutamente malévola. No. Aparentemente perdiste la memoria. Gran cosa. Eso no cambia lo que has hecho. Dio un pisotón en el suelo, rompiéndolo con el pie de nuevo. ¿Tienes idea de cuántas vidas terminaron tú y tus hermanas? Especialmente tú. Se suponía que eras la mejor. La original. Creada y criada durante la infancia con el único propósito de atender las necesidades de Sadalo y M. Bison. Sakura se llevó una mano al pecho ante un pensamiento que se le ocurrió.
Kammi había estado con Sadaloo durante años antes de ese fatídico día en que los conoció. Y era cierto, no se sabía a cuántos o a quiénes había matado antes de eso. Comillas mató. ¿Kammi mató a alguien cercano a ti? La intención asesina de Juri se dirigió a toda velocidad hacia Sakura, pero ella se mantuvo firme. Al menos hasta que Juri soltó una carcajada y sonrió con picardía. No. No lo hizo. Pero Sadaloo sí lo hizo. Entonces, ¿por qué diablos quería tanto matar a Kammi? Toda esa organización, me quitó todo y me enferma. Puede que Bison esté muerto, pero no me detendré hasta que se erradique hasta la última gota de Sadaloo, de abajo hacia arriba, todos activos por él en su tiempo, hasta que su sombra sea borrada por completo de este mundo. Todos llevan el hedor pecaminoso de ese lunático y lo limpiaré con fuego. Kammi se miró las manos con el ceño fruncido pensativo en sus bonitos rasgos. Era realmente tan mala persona antes de perder la memoria. Dalsin dijo que no tenía sentido de la autoconciencia y mucho menos un sentido de lo correcto o lo incorrecto, pero eso realmente hizo alguna diferencia. Ahora más que nunca estaba segura de que no quería recordar nada de su pasado. Si lo que había hecho terminó con que alguien la odiara tan resueltamente sin siquiera haberla conocido antes, la amnesia era probablemente lo mejor que podría haberle afectado. Le dio una segunda oportunidad. O un periodo de primera oportunidad ya que, para empezar, nunca había tenido uno. El pequeño asesino sin corazón está teniendo un momento de reflexión solemne, Juri dijo, sacándola de sus pensamientos. Vamos, Killerbe, muéstrame qué te hace tan condenadamente especial en comparación con el resto de esos robots de carne y hueso. No estás usando el lavado de cerebro como excusa para dejar de pagar por tu vida pecados. Tienes razón, ya no te pediré eso. Kammi dijo con tranquila aceptación, pero incluso si mi pasado sigue tratando de alcanzarme, eso no significa que no pueda seguir mirando y avanzando hacia el futuro. Todo lo que tengo que hacer es adelantarme a él. Qué dulce. Pero, ¿cómo va a funcionar ese futuro cuando no vas a vivir por 5 minutos más? La energía oscura se reunió en la pierna elevada de Juri antes de que ella la balanceara y pateara una media luna ondulada de ki de color rosa púrpura a Kammi, comillas Fuajin, hoja rompevientos. Comillas Hadoken, puño de oleada. El propio entrenamiento de Sakura con los consejos y programas de RYU que le dieron hace meses mostró los frutos de ese trabajo cuando disparó un Hadoken directo y rápido, bien dirigido, que interceptó el propio proyectil de Juri y le dio a Kammi la libertad de correr hacia adelante y pelear una vez más. Ver a Juri esquivar los ataques de Karin antes arriba realmente ayudó a Kammi al darle tiempo para analizar los movimientos de la mujer. Era extraño lo rápido que su cuerpo se movía en ciertos casos por solo un instante. Su cuerpo parecía aumentar aleatoriamente su ya formidable velocidad durante un abrir y cerrar de ojos y luego volvía a la normalidad. Si Kammi no estuviera tan segura de que se estaba moviendo exactamente a la misma velocidad que Juri usualmente lo hacía, no lo habría notado, al igual que Sakura y Karin. Pero la velocidad reconocía la velocidad, y ese pequeño aspecto de la lucha no era algo que alguien que quería matarte tratara de sacar de la arena en medio de una pelea. La había visto evitar los ataques lo suficiente como para saberlo ahora. Tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, Kammi plantó una mano en el suelo y balanceó las piernas hacia afuera en un movimiento de balanceo para tratar de patear a Juri en la cara. Por supuesto, falló, pero estaba destinado a probar el punto que ella estaba tratando de probar, que Juri solo se movía a una velocidad casi ilegible cuando estaba esquivando. Sakura y Karin intentaron atacarla por ambos lados cuando aterrizó, pero Juri saltó de nuevo y lanzó con ambas piernas una especie de patada dividida que golpeó a ambas chicas y las aturdió. En el momento en que sus pies tocaron el suelo nuevamente, eligió un objetivo y siguió, comillas en pausa, molino de viento perforante girando varias veces en un solo salto. Las piernas de Juri se convirtieron en verdaderas aspas de abanico, y su objetivo era Karin. Para empezar, ya había estado en sus últimas piernas, pero dar 6 patadas rápidas con tan malas intenciones detrás de ellas era simplemente todo lo que podía soportar después de haber sido pateada en su propia casa durante la mayor parte de la noche. El cuerpo de Karin voló hacia un sofá cercano que procedió a volcar cuando lo golpeó, aterrizando del otro lado en el suelo boca abajo. Sakura, con los ojos muy abiertos, miró de cerca los ojos de Juri después y la sonrisa satisfecha en su rostro. A Sakura no le hizo gracia. Ganar y perder peleas era una cosa. Hacía tiempo que había aceptado que a veces ella y sus amigos serían golpeados, a veces lo suficientemente mal como para llevarlos a la derrota. Había perdido peleas, Karin había perdido peleas, Kammi había perdido peleas. Todos tenían. Ibuki, Naruto, Batsu,
Blanca, Eonda, Dan, especialmente Dan, Chanli, Ken, Guile e incluso RY habían recibido patadas reales en el trasero en un momento u otro. Era la naturaleza de la bestia que eran las artes marciales y la lucha en general, y el hecho de que por lo general tendían a derivar hacia problemas a gran escala que podían resolver de alguna manera. Pero esto era diferente. Alguien estaba atacando a Cammy por algo de lo que no tenía el más mínimo recuerdo a pesar de que todavía tenía remordimientos por eso ni siquiera afectó a la persona que la atacaba en Jurian. Ella destruyó la casa de su rival número 1 y amigo cercano y posiblemente podría haberla matado, ¿y para qué? Este era el lado oscuro de las artes marciales que ella despreciaba. Las personas con poder solían usar ese poder para hacer lo que querían con total desprecio por sus semejantes, sin importar cuán destructivo fuera. Y era algo que estaba tan cansada de ver y lidiar, esta supervivencia al revés de la mentalidad más fuerte que había llevado a una tragedia tras otra. Comillas hipócrita, el temperamento de Sakura finalmente se había perdido, y no lo estaba recuperando tan fácilmente. Giró su pierna hacia arriba y luego hacia abajo en una patada de hacha que Juri bloqueó levantando su propia pierna. ¿Quieres destruir a Cammy por lo que hizo cuando no estaba consciente? Pero ¿y tú? ¿A cuántas personas has lastimado o asesinado a propósito sabiendo muy bien lo que estabas haciendo? ¿A cuántas personas mataste, solo hoy? Nunca dije que tenía razón con lo que quiero. Juri dijo secamente. No se engañó lo suficiente como para pensar que estaba haciendo lo correcto, ni intentó ni quiso justificarse. El simple hecho del asunto era. Simplemente ya no me importa. ¿Entiendes? No es posible que sea un concepto tan difícil de entender. Así como así, algo en el estado mental de Sakura finalmente se rompió. Ella había sido, con mucho, la más normal de cada uno de sus amigos que pelearon. Era una buena estudiante sobresaliente con una familia acomodada que la amaba y con la que vivía activamente. Aborrecía la idea de lastimar a otros fuera de los partidos deportivos y sentía un marcado disgusto por el asesinato y la muerte. Ni siquiera maldijo, nunca. Incluso cuando era apropiado, comprensible y perdonable hacerlo. Pero después de lidiar con todo tipo de monstruos, criminales y otras variedades de personas explícitamente horribles desde la edad de 13 años que aparentemente no tenían ninguna razón para cometer malas acciones más que solo porque podían ya que nadie podía detenerlos, junto con pasando de segunda mano historias de personas cercanas a ella que fueron dañadas por estos tipos desagradables, finalmente había llegado al punto de ebullición. ¿Cómo hablas en serio?, preguntó en un tono peligrosamente bajo, muy poco característico para el pugilista generalmente alegre y lleno de vida. Perfectamente serio. Juri tenía un brillo bastante loco en los ojos. En lo que a mí respecta, si termino yendo al infierno por lo que hice, eso solo me dará la oportunidad de pegarle a esos patéticos bastardos que mataron a mi familia, y todos los que alguna vez se asociaron con ellos por toda la eternidad. Elevó su pierna para patearla de Sakura a un lado, pero encontró que su intento de iluminar a Sakura con su pierna opuesta se bloqueó cuando Sakura detuvo su espinilla para que no se levantara con la suya. ¿Qué demonios? Se suponía que patear su pierna hacia un lado la sacaría de quicio. ¿Cómo se recuperó lo suficiente como para bloquear? Entrecerrando los ojos, Juri comenzó a tratar de dejar atrás los pasos de Sakura para mezclarla lo suficiente como para apagar sus luces de la misma manera que lo había hecho con Karin. Solo para descubrir que Sakura pudo avanzar a tiempo lo suficientemente bien como para evitar ser superada dentro del rango de ataque. No podía obtener un ángulo para atacar desde el que Sakura encontraría difícil defenderse. ¿En serio? ¿Qué estaba pasando? Ella había estado pateando el relleno de esas 3 chicas, y ahora que la pequeña y sin pretensiones de la niña de los 2 zapatos había volado su pila, ¿podría hacer algo como esto? Interesante. Interesante pero extremadamente irritante. La piel de Sakura se oscureció ligeramente a un tono de un muy buen bronceado, pero en la poca luz de la sala era difícil saberlo. Sin embargo, Cammy pudo ver que debajo de la bufanda de la parte superior del uniforme de Sakura había algo rojo que podía haber tallado en la camisa blanca. Al principio pensó que era un corte o 2 que Sakura había sufrido antes. Después de todo, había visto cómo la pateaban a través de una ventana como todos los demás, pero no estaba sangrando. No había nada de sangre de él en absoluto. De hecho, parecía ser rojo brillante. Sin embargo, Juri no veía ni se preocupaba por nada de eso. Estaba más preocupada por el hecho de que Sakura todavía le impedía hacer un solo movimiento con nada más que su posicionamiento. Los luchadores expertos no podían y no habían podido sofocar sus ataques con ese tipo de movimiento. Era como si se deslizara por el suelo con fluidez, apenas moviendo las piernas.
Vamos, esta anormalidad no pasó desapercibida para Juri. La gente no solo igualaba la velocidad con ella, incluso si no usaba su carta de triunfo abiertamente para atacar, no estoy usando este estúpido ojo para algo tan simple como encontrarme una oportunidad. Debería ser capaz de hacer eso solo. No necesito el motor Feng Shui para eso. Pero los pasos de Sakura se estaban volviendo más agresivos mientras se lanzaban por toda la habitación en su pequeño baile de posicionamiento, y no estaba tratando de desperdiciar sus esfuerzos con un golpe hasta que supo con certeza que tenía a Juri y podía golpearla sin fallar. Sakura tenía todo el tiempo del mundo. Era un juego de quién sería el más impaciente de los dos, y con amigos como los suyos una cosa que a Sakura le sobraba era paciencia. No vine aquí para jugar a la rayuela con el pequeño protegido de RY. Juri pensó para sí misma antes de finalmente perder el control y alejarse para ganar mucha distancia, comillas bien. Veamos cómo bailas para salir de esto. Fuarenjin, Bing Breaking Chain Blades. El ojo izquierdo de Juri brillaba constantemente de color rosa en este momento en lugar de solo un destello esta vez, y con eso, el ki rosado irradió de todo su cuerpo mientras comenzaba a girar y lanzar patadas más rápido de lo que nadie podía seguir. Con cada patada que lanzaba, Juri disparaba discos de ki rosa en todas direcciones, convirtiendo efectivamente el salón del primer piso de Karin en la cúpula del terror. Cammy esquivó tantos como pudo, pero no había forma de evitarlos a todos, y uno la alcanzó en la parte posterior de la pierna, cojeando efectivamente y obligándola a recibir dos más que la tiraron al suelo y le hirieron la carne. Sakura se paró tranquilamente frente a la tormenta de ataques mortales, cada vez más y más enojada con cada rayo de ki que fallaba. Tanto es así que eventualmente tuvo que apretar y mostrar sus dientes, revelando caninos ligeramente afilados. Comillas, ella piensa en ti como una especie de debilucho. El susurro oscuro en su cabeza no estaba haciendo nada para saciar su estado de ánimo, alimentándolo aún más, pensando que te resistirás ante un bombardeo incesante. Ella puede lanzar todos los ataques que quiera. Puede enviar miles, millones incluso. Todo lo que necesitas es solo uno. Sakura juntó sus manos y las retiró para comenzar a construir su ki. Se sintió increíble. Nunca antes había llegado tan naturalmente. Construir su Hadoken de gran tamaño normal fue rápido, casi en un instante. Pero si fuera tan fácil de construir a su firma gigantesca explosión de ki. Comillas, ¿por qué parar ahí? Eres mejor que esto. Si eres más fuerte, muestra tu fuerza. Haz que se arrepienta de haber venido aquí. Con un breve gruñido de esfuerzo, Sakura inyectó aún más ki en sus preparativos, haciendo que pareciera crecer aún más. Parecía a punto de estallar entre sus manos, cambiando espontáneamente entre colores brillantes. Juri detuvo sus movimientos una vez que el Hadoken de Sakura comenzó a hacer su mejor impresión de la aurora boreal. ¿Qué demonios? No podía tomarse el tiempo para analizar qué estaba pasando con el ataque pendiente de su oponente, mientras un rayo rosa crepitaba alrededor de su ojo izquierdo, obligándola a hacer una mueca y cerrarlo de dolor. ¿Un mal funcionamiento? Sabía que esta cosa no era lo suficientemente fuerte para soportar mi tipo de estilo de ataque. El dolor era debilitante. Y ese Hadoken no parecía algo con lo que pudiera lidiar si su hardware la perjudicara. Sin embargo, había estado usando en exceso el motor Feng Shui con toda sinceridad. Había habido poca necesidad de usarlo puramente para acciones evasivas al principio de la pelea. Simplemente tenía ganas de mentalizar a su presa, degradarla antes de ponerla en su lugar. Jugando con ellos, por así decirlo. Sin embargo, estas chicas estaban muy por encima, incluso fueron capaces de soportarla tanto como lo hicieron una vez que se tomó en serio la idea de guardarlas. Y ahora su tiempo había terminado. TCH. Juri sonrió a pesar del dolor paralizante en su cabeza. Supongo que puedo ver por qué Seth los incluyó a todos como posibles conejillos de indias para su pequeño proyecto de ciencias. Más tarde. La discreción era la mejor parte del valor en este caso, y el esfuerzo excesivo no le serviría de mucho si no podía escapar después de hacer el trabajo. Matar a Cammy fue solo un toque personal al que podría volver en cualquier momento. Aparte de ese pequeño objetivo opcional, ya había hecho la parte de su trabajo que involucraba a las chicas. Así, se abrió paso a patadas a través del resto de una de las ventanas del salón y salió al terreno abierto alrededor de la mansión de Karin. Sakura estaba alarmada al principio. Juri había estado ganando. Ganar cómodamente. Y luego de repente se fue, justo antes de que Sakura decidiera montar su contraofensiva. Su lado oscuro no era fanático de ese resultado en absoluto. Comillas, esto no es una victoria. Fuimos derrotados por un cobarde que corre. Una verdadera batalla no está completa hasta que se detiene el pulso.
Ella no escapará de esta explosión. Fuego y fuego mátala. Comillas Tenmetsu incubado. Sakura estaba a punto de disparar su Hadouken cuando se detuvo. Kami y Karin estaban abajo y ella podía sentir su propio poder. Si dejaba ir su técnica de ki, no iba a ir directamente. Iba a ir a todas partes. El único lugar seguro estaría detrás de ella y lo sabía. Comillas no importa, vale la pena. Esa mujer es la encarnación de todo lo que has llegado a odiar de pelear, hacerlo solo por el bien de la destrucción. Acaba con su vida. De acuerdo, definitivamente no era ella quien hablaba. No iba a dispararle al maldito Shinku Hadouken más fuerte que jamás había creado, incluso contando con todo su poder en el entrenamiento, si mataría a alguien, especialmente a sus amigos por accidente. Entonces, ¿por qué fue tan difícil guardarlo? ¿Por qué fue tan difícil reprimir este impulso y el impulso que vino con él? Ella no lo quería para empezar. Simplemente se le ocurrió cuando Juri había logrado que viera rojo, y ahora estaba luchando internamente con uñas y dientes para evitar destruir a sus amigos y todo el extremo norte de la casa de Karin. Destrucción por la destrucción, solo por diversión para poder mantener esa buena sensación que estaba teniendo. Justo como lo que más odiaba, y lo que originalmente la desencadenó para empezar. Con ese empujón extra, de alguna manera alejó todo ese poder absurdo, aunque le dolía como si tuviera dolores en el pecho, y cayó al suelo agarrándose el corazón. La urgencia en su cabeza que había estado allí antes se había ido, y la madre de todas las migrañas permaneció en su lugar. Oh, hombre, pensó Sakura para sí misma, acostándose lentamente de lado en el suelo. Incluso cuando hacía mucho frío y estaba cubierto de escombros, todavía parecía más cómodo que cualquier superficie acolchada en este momento. Yo no. ¿Qué fue eso? Ir a dormir nunca se sintió tan bien. Kami yacía en el suelo, curándose las heridas del último ataque frenético de Juri que destrozó lo poco que quedaba del salón. Su muslo derecho tenía un corte bastante decente, al igual que su brazo derecho, y una herida superficial yacía en el lado izquierdo de su cuerpo, cortando su leotardo. Observó que la piel de Sakura recuperaba su tono claro habitual y, desde su punto de vista, ahora podía ver mejor lo que había sido cortado en la parte posterior de su uniforme. Parecía ser algún tipo de kanji, pero ella no era experta en leerlos, sabiendo lo suficiente como para operar cómodamente el día a día en Japón. Este en particular era incomprensible para ella ya que nunca antes había necesitado usarlo, por lo que no podía decir qué significaba. Toda esta situación había sido una mala noticia de principio a fin. Así que ahora había alguien en la ciudad con suficiente poder para manejarla a ella, a Karin y a Sakura simultáneamente y hacer que pareciera fácil todo el tiempo. La golpeamos una vez. Una vez. Y se levantó. Y procedió a continuar golpeando la luz del día fuera de ellos. Lo que sea que Sakura haya hecho al final para disuadir a Juri, tan extraño y alarmante como fue verla cargar contra el Hadouken más inestable del que jamás había sido testigo, tenía que ser contado como una bendición esta noche. XXX. Momentos atrás, aldea rural en Kerala, India. Lo siento, pero no golpeé las compuertas a propósito. Ibuki dijo, sentado en medio de una puerta en la casa de Dalsim después de regresar de una misión exitosa. Te lo dije. Había una dama llamada Viper que peleó conmigo en la sala de control y la tiré al panel. Era completamente inevitable. Sí, bueno, todavía quedamos atrapados en una ola gigantesca del agua liberada. Batsu respondió, sentado en calzoncillos con una toalla ligeramente húmeda sobre su cabeza. Nuestros teléfonos están oficialmente muertos. El mío estaba muerto cuando ese tanque me voló. Naruto comentó, levantando una mano fuera de su turno. Estoy en llamas estos días de todos modos, así que realmente no me importa. Al igual que Batsu, Naruto también estaba en calzoncillos y sufrió algunas heridas por la explosión del tanque vendado por la esposa de Dalsim, Sari. Se irían a casa por la mañana una vez que Dalsim hubiera descansado lo suficiente como para llevarlos en un viaje de regreso a Japón, pero mientras tanto todavía estaba durmiendo para recuperar su energía. Había sido todo un día. ¿Qué clase de empresa era Sin? Para empezar, los desarrolladores de armas tenían una reputación sombría, pero todo lo que había sucedido hoy encendió cada bocina lógica en su corazón. Esa presa no pudo haber sido sancionada. No era posible que se permitiera que sucediera algo así. En partes del mundo como esta, los cuerpos de agua eran invaluables, y simplemente bloquear uno para obtener una ganancia monetaria no iba a suceder así, apareciendo casi de la noche a la mañana de la forma en que Dalsim había dicho que lo había hecho. Un gruñido escapó de la boca de Naruto con un poco de incomodidad por el ajuste de sus envolturas.
Pero una pequeña sonrisa para Sari le hizo saber que estaba bien. Trató de insistir antes en que ni siquiera necesitaba desperdiciar sus vendajes, aludiendo sutilmente que el Yubi lo tendría mejor para el amanecer, pero ella no aceptaría nada de eso. Cuando comenzó a descansar y reflexionar sobre dónde iban a dormir exactamente esa noche, una sacudida llegó al fondo de su mente que obligó a sus pupilas a dilatarse momentáneamente en estado de shock. Tuvo que contenerse para no salir corriendo en dirección al este-noreste. Todo el incienso que ardía en ese lugar estaba jodiendo su cabeza o sintió a Satsui no Adou. Eso era imposible. Nadie más lo sintió. Si Akuma hubiera estado allí y proyectando abiertamente su poder, la sensación habría hecho que él y todos los demás en la aldea comenzaran a sudar frío. Tampoco podría haber sido RYU teniendo uno de sus episodios, porque estaba en Australia haciéndolo del Ronin en el último control. Comillas, el hecho de que algo esté lejos no significa necesariamente que haya un rango para detectarlo. Kyuubi le informó al escuchar sus pensamientos, ya que la sensación de esa energía oscura también había llamado su atención. Estuvimos manchados con esa corrupción durante la mayor parte del último año antes de que expulsaras su influencia de tu lado oscuro. No hace falta decir que estás muy familiarizado con este Satsui no Adou. Eres muy sensible a él debido a lo que nos sucedió en el pasado y a mi origen. Sí, porque el Yubi supuestamente era una bestia de chakra de la maldad, por lo que tendría que saber cosas malas cuando las sintiera. Por eso sabía con certeza que RYU todavía estaba en Australia en el último control, porque lo sintió hacia el sur hace unas semanas. XXX. Ciudad de Aura, Japón, Genanten. Siempre el anciano quisquilloso que era, Gen estaba pasando las horas cercanas a la medianoche revisando los libros de registro de Sasuke para el restaurante para tener algo sobre el caso del chico mañana para enemistarse con él. Necesitaba la distracción ya que su pequeño amigo Akira había sido golpeado bastante fuerte por alguien que aparentemente había venido a ver qué habilidades tenía para ofrecer. Tenía más astillas en el hombro de lo habitual debido al encuentro con la mujer Jurian que no había podido localizar hasta ahora. Mientras leía, la cabeza de Gen se inclinó hacia arriba como si hubiera escuchado algo, pero había un silencio absoluto dentro de la habitación y la oficina de Sasuke que él había ocupado durante su estadía. No había oído nada. Con su larga experiencia de vida en las artes marciales, Gen tenía un profundo conocimiento sobre lo sobrenatural y había desarrollado una especie de sexto sentido para los poderes de los demás. Había sentido algo que había ocurrido justo fuera de los límites de la ciudad. Fe. Gen dijo con un toque de aburrida antipatía mientras se tocaba la lengua con la yema del dedo antes de pasar una página, comillas otra. Ya son 3. Estúpido Satsui no Adou. XXX. Estados Unidos de América. En California era temprano en la mañana a diferencia de la noche en otros lugares del Pacífico. El día de Ken Masters ya llevaba hora y media desde las 5 a.m. Y en medio de sus ejercicios matutinos fuera de su mansión, tuvo que detenerse y mirar hacia el oeste ante una repentina sensación punzante que llamó su atención y frunció el ceño en el rostro del luchador, por lo general bondadoso. Eso probablemente fue RYU entrenando de nuevo, ¿verdad? Dijo como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. En el pasado había sentido destellos de Satsui no Adou y pensó que era RYU en Australia tratando de entrenar donde no podía lastimar a nadie si perdía el control. Y con el tiempo comenzó a sentarse constantemente. Esto no se sentía así. Dios, eso espero. Por el amor de Dios, RYU y Akuma fueron suficientes. XXX. Territorio del Norte, Australia. El desierto australiano era extremadamente duro y justo lo que RYU estaba buscando en cuanto a un nuevo desafío en su entrenamiento. Simplemente viajar a pie por ese lugar solo era una prueba. Pero una vez que hiciera todo el camino hacia el norte hasta Darwin, tomaría un barco de regreso a Japón por un corto tiempo. Incluso la noche no era un momento para descansar y relajarse demasiado mientras se sentaba frente al fuego y miraba las llamas parpadeantes. De la nada se giró hacia aparentemente nada en dirección al norte. Akuma pensó para sí mismo antes de analizar cuidadosamente lo que estaba sintiendo. No. No era lo suficientemente fuerte o refinado para ser de Akuma. Era más cercano a él en el pasado. Muy crudo y sin entrenamiento. Desde que fue derrotado por Ken, se esforzó por superar el control que Satsui no Adou tenía sobre él en situaciones extremas. No iba a permitir que su propio poder lo consumiera, ni tampoco iba a permitir que cambiara quién era fundamentalmente. Al diablo con el consejo de Akuma, encontraría algo más allá de ese poder que no lo obligaría a renunciar a sus propias creencias.
Pero tal vez necesitaba correr hacia el norte hasta que se enterara de lo que había sido ese estallido de poder oscuro. Tendría que acelerar su entrenamiento sabático y llegar a los puertos antes de lo previsto. XXX. Desierto de Gobi, Mongolia. El frío abusivo no era nada para que el maestro supremo del puño se sentara con calma y paciencia. Ninguna cantidad de viento helado que soplara arena sobre él podría doblegar su voluntad, incluso cuando lo enterró por completo en el centro de una duna recién desplazada. Simplemente no valía la pena su tiempo para responder. Los elementos no podrían matarlo sin importar cuán extremo, bajo cero como fuera. Dejando a un lado el entrenamiento de resistencia, los ojos carmesí de Akuma se abrieron de golpe, la repentina presencia de su aura de ki activa hizo volar toda la arena a su alrededor por cientos de metros. Justo cuando comenzaba a reaccionar ante el sentimiento distante que había estado adquiriendo en Japón, simplemente se burló y permaneció sentado. Otro usuario potencial. Se dijo a sí mismo, sin embargo, el potencial para una batalla final es menor que el de RYU. No tiene relevancia, todavía. Cada usuario de Satsui no Adou tenía la capacidad de crecer a su nivel de poder, si tan solo eligieran abrazarlo y todo lo que venía con él como lo hizo. Solo había 2 personas en Japón que tenían el más mínimo apego al estilo que generó Satsui no Adou. Una era una adolescente que había visto tratando de atender a Uzumaki Naruto después de que lo arrasara en Tokio. El otro era un tonto bocazas que su hermano Gouken había rechazado de su escuela antes de que su entrenamiento estuviera siquiera a la mitad. Para él era obvio cuál de los dos tenía que ser. Este último era menos que suciedad en su opinión, y la chica tenía un potencial real para ser extremadamente poderosa por derecho propio. De cualquier manera, no valía la pena su atención. Probablemente nunca sería lo suficientemente fuerte como para proporcionarle la desafiante batalla a muerte que anhelaba en su interior. Pero las cosas siempre pueden cambiar. XXX. Monte Mikagura, Japón. El cielo nocturno en la cima de una montaña en el campo era una vista bastante calmante y relajante. Había algo acerca de todas las estrellas y constelaciones claras que podía aliviar un alma calamitosa y una mente atribulada. No es que hubiera nada problemático en este hombre. Sentado al frente en el piso de madera afuera de un dojo pequeño y un poco destartalado había un anciano. Un anciano extremadamente musculoso del que los culturistas profesionales habrían estado celosos. Se estaba quedando calvo con cabello largo y blanco que caía alrededor del costado y la parte posterior de su cabeza atado en una sola cola de caballo con un rosario, un bigote blanco grueso y una barba conectada a esto. Alrededor de su cuello llevaba más cuentas de oración y vestía pantalones blancos, un gi azul marino sin mangas con un solo hombro y en lugar de un cinturón que lo mantenía cerrado, llevaba una cuerda gruesa. Satsui no Adou otra vez, dijo una voz vieja pero severa y fuerte del hombre mientras se acariciaba la barba pensativamente y miraba hacia el suroeste. Era una tendencia un poco alarmante. Su alumno RYU había estado lidiando con él solo durante los últimos 2 años, y ahora otra persona también mostró signos de manifestarlo. Bueno, creo que esta es una señal de que me he estado recuperando de Akuma durante el tiempo suficiente. Con eso se puso de pie y se dirigió al interior de su casa y dojo para recoger algunas cosas para un viaje. Había sido así desde que RYU y Ken eran jóvenes entrenando allí con él, y había pasado bastante tiempo desde que Akuma lo derribó en la batalla. ¿Quién dijo que el Sunsatsu Goku era imposible de sobrevivir? Claro, lo puso en coma durante 2 años, pero eso fue más por su propio error al contrarrestar el ataque que por cualquier otra cosa. De cualquier manera, los rumores de su fallecimiento habían sido muy exagerados. No puedo culpar a Ken por enterrarme. Murmuró para sí mismo como un veterano mientras ponía sus pertenencias de viaje en una mochila para llevar con él, por lo que sabía, realmente había estado muerto. Sin embargo, desenterrarme fue un poco doloroso. Sin embargo, se preguntó cómo estaban progresando los dos. Ahora que estaba saliendo de la montaña por primera vez en décadas, tendría que aparecer por ellos. Tenían 23 años cuando se fueron hace varios años y tenía curiosidad por saber en qué tipo de hombres se habían convertido desde que dejaron su tutela. Pero primero iría a donde sintiera esa última oleada de Satsui no Adou. ¿Quién sabía lo que encontraría allí? Los únicos 2 que había entrenado en su estilo resultaron ser Ken y RYU. Dan nunca estuvo cerca de terminar el entrenamiento. Entonces, ¿quién más tendría el potencial para usarlo? Sin embargo, para eso era el viaje, para enterarse de tal cosa. Colocándose un sombrero de paja en la cabeza, salió de la casa descalzo y bajó la montaña y siguió su camino, sin importar la hora de la noche. Era demasiado mayor para preocuparse por algo así.
Era hora de ir deambulando por Gouken. XXX. Ubicación desconocida. El doctor Seno caminó por los pasillos casi vacíos del laboratorio que ahora era su lugar de trabajo hasta que llegó a un ascensor y usó su tarjeta para presionar el botón del último piso. A diferencia de su jefe anterior en Bison, Seth decidió no mantener sus fortalezas fuera del ojo público. Era más seguro por su cuenta tener sus lugares de estudio en un lugar donde todos pudieran verlo. Poner tu base o laboratorio o lo que sea en el medio de la nada fue bueno para cuando se necesitaba privacidad en grandes cantidades de espacio, pero a menos que el espacio o algún otro elemento que no pudieras conseguir fuera de una ciudad no fuera lo que necesitabas poner cualquiera de esas cosas donde nadie pudiera encontrarlo tenía múltiples debilidades. En particular, si no podía dejar que nadie supiera dónde estaba, si algo le sucedía a la propiedad para destruirla, no había nada que pudiera hacer si no podía llegar a las personas que lo hicieron. Si todos supieran dónde está, y un pícaro que descubrió algo discreto decidiera hacer algo al respecto, podrías hacer que las fuerzas del orden del mundo se derrumben en el caso de Sin. Después de todo, eran un negocio legítimo de alcance mundial con organizaciones armadas prominentes de todo el mundo que participaban en sus productos. ¿Quién iba a tomar la palabra de una sola persona o grupo por encima de la suya? ¿Para un arma que disparó más recto, más rápido, con más munición y menos costo, o para un tanque con una movilidad perfecta de 360 grados y un cañón basado en energía? No había mucho que la mayoría de los gobiernos del mundo no harían por ellos si lo pidieron. Estaban sentados en ese o tan valioso contrato privado haciendo armas para un solo país para un día tan lluvioso, pero hasta entonces tenían las mismas oportunidades, y estaban guardando todos los mejores juguetes en secreto para ellos. ¿Hablando de qué? Seno llamó a la puerta de su jefe actual y recibió un fuerte entrar por sus esfuerzos. Al hacerlo, recibió el obsequio de la vista de la oficina de un gran director ejecutivo con una vista superior de la ciudad que los rodeaba. Todo el piso era su morada y lugar de trabajo. Y fue allí donde vio al mismo Seth. Él era la única persona que tenía acceso a ese piso, o al mismo Seth. La razón de esto se debió al hecho de que su mente e ingenio lo convirtieron en un producto valioso para los proyectos de Sin, y también debido al hecho de que Seno no representaba absolutamente ninguna amenaza para él. Seth podía poner un arma en la mano de Seno, guiarla hacia su propio pecho e incluso ayudarlo a apretar el maldito gatillo él mismo y Seno aún no podía terminar con su vida. Era tan intimidante como Bison, por diferentes razones. Bison te mataría por estornudar fuera de lugar. A Seth le gustaban los métodos de control más clandestinos. No disfrutaba ensuciarse las manos con lo que él llamaba seres menores. Aparentemente, cada ser humano que respiraba era un ser inferior. Caminando por el vasto piso del ático, finalmente encontró a Seth mirando la ciudad frente a él. Eran las 4 a.m., pero simplemente no dormía. Dormir era algo que los humanos requerían. El descanso era algo que los humanos requerían. Él no necesitaba esas cosas. Sin comida, sin agua, sin ningún tipo de sustento. El musculoso Seth estaba de pie, con la cabeza, los hombros y el pecho por encima de Seno. De pie sobre el más alto de lo que Bison alguna vez lo hizo. Y como jefe de la empresa de la que usurpó el control, vestía el papel de pantalones de vestir negros y una camisa de vestir negra con un pañuelo rojo debajo del cuello. Tenía un chaleco blanco, guantes burdeos y botas burdeos que le llegaban justo debajo de las rodillas. Sus ojos cambiaron de color entre rojo, azul, negro y blanco, todos en colores sólidos, muertos y sin emociones. Estaba completamente calvo, y su piel era de cromo. No hace falta decir que no expulsó a Sin en público. Pero fue creado sintéticamente para un propósito que no tenía nada que ver con su apariencia o en lo que terminó convirtiéndose. En realidad, nunca se supuso que ganaría autonomía y tendría algún tipo de control sobre su destino. Habla Seno. Seth dijo, todavía mirando por la ventana con los brazos detrás de la espalda, dijiste que tenías informes para mí. Sí, claro, los científicos desconcertados dijeron antes de aclararse la garganta, aparentemente, Jurian ha comenzado los objetivos reales de su misión para encontrar talento apto que pueda usarse para el proyecto Blece, y Crimson Viper nos ha informado que la base de la presa en India se ha visto comprometida. Operaciones allí están siendo cerrados y actualmente se están preparando para sacar todo mañana por la noche. El tanque prototipo ha sido destruido en la batalla. El motor tándem era un punto débil en el diseño más grande de lo que esperábamos. Te lo dije cuando empezaste con ese proyecto. Seth dijo como si le estuviera diciendo a un niño que algo intrascendente para él no era una buena idea, casi en broma, el motor tándem no está diseñado para nada a mayor escala de lo que ya se usa.
Pero señor, un suministro ilimitado de energía. ¿Puede imaginar las aplicaciones? ¿Qué tipo de cosas podemos crear si podemos aprovecharlas para más de? Por supuesto que puedo, pero esto solo prueba lo que ya sabía para empezar. Me repetiré. No está destinado a nada a mayor escala de lo que ya se usa. Lo sé comillas. Eso fue eso. Seth tenía visión, pero también sabía muy bien cuando estaba alcanzando algo que no se podía obtener. En el tanque, el motor tándem no solo permitió la movilidad total del tanque debido a la forma en que se colocó en la parte inferior para rodar, sino que fue la fuente de energía completa para el tanque. Daba vida a los potentes motores del tanque, incluso proporcionaba el ki que disparaba el arma principal. Pero era inestable e inseguro. Cualquier cosa más grande o más pequeña que el diseño original era imperfecto y peligroso, y con lo que hizo que el motor tándem funcionara, uno de cualquier tamaño que se pusiera crítico era desastroso. Suficiente sobre eso, Seth insistió, cuénteme más sobre el proyecto Blece. Agradecido por el cambio de marcha en el curso de la conversación, Seno hizo exactamente eso. Bueno, Juri no puede terminar su misión y regresar con los datos que reunió lo suficientemente rápido. Intentamos poner a prueba lo que ya habíamos resuelto sujetos en Brasil. Los resultados fueron bastante desagradables por decirlo menos. Eso he oído, Seth dijo con una risa divertida, puntos de presión explosivos. Incluso si llevamos el diseño de Blece más allá de lo que es ahora para lo que realmente está destinado, me gustaría pensar que la forma que tenemos ahora haría una gran arma de la que podríamos hacer una suma sustancial. ¿Qué le importaba lo que haría? Blece no funcionaría en absoluto, terminado en su forma de arma biológica imperfecta, en cualquiera que pudiera manipular activamente su ki. No era como si pudiera volver a lastimarlo a él o a cualquiera de sus planes si se lo vendía a algún radical y ellos, tontamente, trataban de volverlo contra él. Es un efecto intrigante. Seno admitió. A Bison definitivamente le hubiera encantado ese pequeño aspecto, pero todavía estoy infinitamente más interesado en el producto terminado, o en lo que pretendemos que haga. Imagínese, cualquier ser humano en el mundo puede tener su energía interna disponible para con la aplicación de Blece. Podrías hacer cualquier cosa que quisieras con ese tipo de poder a tu disposición. Lo que deseo es lograr mi propósito. Seth dijo, mirándose las manos enguantadas antes de cerrar los puños, fui creado para gobernar por encima de todo. Puedo y tendré éxito donde Bison fracasó, porque intencionalmente o no, cuando se dignó para mi creación, me hizo mejor que él. A diferencia de él, que depende del Psychodrive para darle un poder que trasciende a la humanidad, no necesito tal cosa. Soy la clave. Y Blece será el catalizador de mi ascenso. La energía blanca y negra se formó alrededor de sus puños mientras sus ojos brillaban de color azul. Se dio la vuelta para mirar a Seno y el científico comenzó a alejarse. Aunque Seth nunca trató abiertamente de intimidar a nadie para obtener lo que quería, no importaba. Todavía era una presencia espeluznante, comillas señor. Yo gobernaré todo. Seth dijo, mirando directamente a los ojos de Seno con una sonrisa de confianza en su rostro, cualquier cosa que me sea útil será asimilada a mis esfuerzos de una forma u otra, y todo lo demás será subyugado o destruido. Y eso es todo por ahora amigos. La segunda mitad de una doble cabecera de capítulos. Imagina todo eso pegado en un capítulo abrasador. Esto sigue siendo lo más divertido que estoy escribiendo actualmente por alguna razón. A diferencia de otras dos historias que hago, esta no se siente como un trabajo en absoluto, por lo que los capítulos vienen tan fácilmente. Entonces, aparte de eso, adivina qué posible cambio importante en mi vida podría estar haciendo el próximo año. Podría intentar unirme al ejército cuando me gradúe si no encuentro trabajo. ¿Por qué diablos no? Por lo que he deducido de mi viejo que lo hizo durante los tiempos de la tormenta del desierto, básicamente me despierto al amanecer, entreno mi trasero desde el amanecer hasta el atardecer, me gritan y aprendo a disparar mejor de lo que ya hago antes de que me den un trabajo haciendo cosas de comunicaciones que ya fui a la universidad para aprender a hacer, si pruebo lo suficientemente bien. Puntos suspensivos. Básicamente, eso era todo lo que ya estaba haciendo de todos modos, solo subí varios niveles, y luego me pagarán por ello. Además, no tendré que castrarme buscando por todo Virginia, el norte de Carolina del Norte, el este de Virginia Occidental y posiblemente Ohio y Pensilvania a alguien que me contrate recién egresado de la universidad en un mercado laboral de mierda. Sí. Realmente estoy pensando en hacer eso. Ni siquiera me importa la posibilidad de recibir un disparo en parte. Ya me dispararon, en el costado, así que ya reventé esa cereza.
Estoy seguro de que eso cambiará si alguna vez comienza a suceder regularmente desde el PTSD y algunas de las heridas que he visto que tienen los muchachos no son broma, pero quemaremos ese puente si llegamos a eso. No seré infantería, seré comunicador tipo, con suerte. Seguro que el gobierno de los EU me poseerá en cuerpo y alma, pero ¿cómo es eso peor que la Universidad de Radford poseyéndome mientras trabajo con mi piel blanca tratando de pagar sus préstamos hasta que tenga 30 años? Al menos esto no arruinará potencialmente mi crédito y de hecho estaré haciendo algo en lo que creo. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas que he conocido han sido geniales, y si fue lo suficientemente bueno para mi papá, es lo suficientemente bueno para mí también. Por supuesto, todo esto está pendiente de que no consiga un trabajo regular durante algún tiempo después de graduarme, así que todo esto llevará bastante tiempo. Pero definitivamente no estoy en contra. Creciendo amigos. 21 años y no rejuvenecer, ¿oíste? Fuera Kenshi.